Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 768 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Le suplico, de favor, me permita dar una síntesis de esta iniciativa, debido a que se encuentra inscrita en el… Con gusto, diputado, adelante. Gracias. Honorable Asamblea, la figura de testamento es un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después del fallecimiento. Es decir, un documento legal que expresa la voluntad de una persona, conocido como testador, para legar o destinar sus bienes a una o varias personas, teniendo posibilidad de realizar un testamento toda persona que no esté declarada como incapaz, para que libre y razonadamente pueda realizar a quien o quienes designe como beneficiarios de su patrimonio. Si bien hablar de los testamentos y por consecuencia de la muerte suele resultar complicado, pero sobre todo en momentos como estos, en los que nos encontramos ante una crisis sanitaria que puede llegar a tener consecuencias negativas no solamente para nuestra salud, sino incluso para la vida. También es necesario actuar con responsabilidad respecto a la administración de nuestros bienes, puesto que es bien sabido que la falta de certeza respecto al destino de los mismos, una vez que muere su propietario, suele ocasionar conflictos entre quienes consideren que tienen derecho a heredar a través de sucesión legítima, conflictos que se trastornan en juicios largos y tortuosos que muchas veces también llegan a ocasionar problemas familiares. Es por eso que es necesario disponer de nuestros bienes de manera previa a través de los caminos legales existentes, para que una vez llegado el momento se eviten los problemas que ocasiona la falta de un testamento. Al respecto, el Código Civil del Estado de Zacatecas, en sus artículos 699, 700 y 701, prevé que los testamentos pueden ser solemnes y especiales. Respecto a los primeros, se dispone que pueden ser de la siguiente manera: testamento público abierto, testamento público cerrado y testamento hológrafo. Estos se caracterizan por su trámite ante notario o su inscripción ante el registro público de la propiedad, por lo que su procedimiento se realiza con la participación de la autoridad correspondiente. Por otro lado, respecto a los testamentos especiales, dispone que se consideren como tales el testamento privado, así como el testamento militar, marítimo, aéreo, y el hecho en país extranjero. La especialidad de este tipo de testamento se refiere a que el sujeto que lo otorga se encuentra en una situación determinada que impide disponer en testamento de una forma normal. Respecto al testamento privado, el artículo 765 del Código Civil del Estado de Zacatecas establece diversos supuestos en los que puede realizarse, contemplando en su primera fracción que se permitirá en los casos en los que el testador sea atacado por una enfermedad o se encuentre en peligro tan violento o grave, que no dé tiempo para realizar el trámite que se contempla para los testamentos solemnes. De tal forma, el testamento privado se realiza sin la necesidad de un notario y sin ser inscrito en el registro público de la propiedad, pero se requiere que el testador haga la declaración de su última voluntad con la presencia de 5 testigos o de 3 en caso de urgencia. No obstante,
El propio código señala, entre estos requisitos para la validez de este testamento, que solo surtirá efectos si el testador fallece de la enfermedad o en el peligro en el que se hallaba, o dentro de un mes de desaparecida la causa que lo utilizó. Por lo anterior, y contemplando la situación que se vive actualmente, consideramos que es necesario adecuar nuestro marco normativo a efecto de que se otorgue mayor facilidad para realizar este tipo de testamentos, que pueden ser de mucha utilidad cuando se está ante una contingencia como la que vivimos hoy en día. De esta forma, se plantea que si existiera un riesgo sanitario que impida la presencia de 3 testigos a los que se refiere el artículo 768, por encontrarse el testador bajo aislamiento médico, ya sea en institución médica o en una vivienda, bastará con una persona, incluido el personal médico, figure como testigo en dicho caso, ya sea porque el testador dictó su última voluntad en su presencia, sea porque el testigo lo escribió a dictado del testador o porque firme el documento en el que el testador hubiera escrito sus disposiciones testamentarias. Esto en razón de que el aislamiento médico no permite estar en contacto con otras personas y en tal virtud, la asistencia de 5 o 3 testigos se convierte en un requisito imposible de cumplir, dado a que se trata de una situación de salubridad en la que el infectado no debe rodearse de personas y que en muchas ocasiones solo tiene la asistencia del personal médico. De tal forma, la asistencia de testigos se vuelve poco factible, considerando que el Código también prevé ciertos requisitos para fungir como testigo, siendo que no puede tratarse de menores de 16 años, personas que no estén en uso de sus facultades mentales, los herederos o legatarios, sus descendientes o ascendientes, entre otros. En estas circunstancias, a la persona que está en aislamiento médico no le sería posible acceder con facilidad a la presencia de un número elevado de testigos, porque la presente iniciativa prevé añadir un supuesto adicional para este tipo de casos que permita dar certeza respecto a la disposición de los bienes de quienes se encuentren en aislamiento médico y que por consecuencia no tienen la disposición de realizar trámite ordinario de un testamento. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione el segundo párrafo del artículo 768 del Código Civil del Estado de Zacatecas, único. Se adiciona un segundo y un tercer párrafo al artículo 768 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 768. En los casos de suma urgencia, bastarán 3 testigos idóneos. Si existiera un riesgo sanitario que impida la presencia de los testigos a los que se refiere el párrafo anterior, por encontrarse el testador bajo aislamiento, ya sea en una institución médica o en una vivienda, bastará con que una persona, incluido el personal médico, figure como testigo de dicho caso, ya sea porque el testador dictó su última voluntad en su presencia o porque el testigo lo escribió al dictado del testador y porque firme el documento en el que el testador hubiese escrito sus disposiciones testamentarias. Mientras dure la contingencia en prevención de riesgo de contagio, se considera de suma urgencia la elaboración de testamento, aún y cuando el testador no se encuentre considerado como positivo o sospechoso, por lo que podrá hacer un testamento por escrito y ratificarlo ante notario sin necesidad de testigos. Sería cuanto, diputado presidente.
Diputado, Gracias, diputado. Para solicitarle al promovente me permita suscribirme a la misma. en los mismos términos, Omar Carrera. De igual manera, Edelmira Hernández. De igual manera, De igual Dávila forma, Ramírez Correa Valdés, Carolina. José Guadalupe. En los mismos términos, María Isabel Trujillo. En los mismos términos, Carla Valdés. En los mismos Lisbeth términos, Márquez, en los mismos términos, por favor. Héctor Menchaca también. Rodríguez Márquez. Navidad Isabel Reyes. Reyes. Para los mismos efectos, diputado Pedro Martínez. presidente Martínez Flores Pedro. Borrego Estrada, si así lo permite el diputado. Por supuesto, diputado. Si me lo permite el diputado en tribuna Felipe Delgado. Con todo gusto, diputado. Queda registrada la solicitud y respuesta del diputado en tribuna.